Muy bienvenidos al noveno capítulo de Puente B TV. Recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Tendremos un programón. ¿Cómo cuál? Así es, JP. Hoy hablaremos de la campaña de donación de órganos y hablaremos del proyecto de inclusión de la Universidad de las Américas. Bueno, también hablaremos de fútbol, Jan Boselló, la biografía, y también tendremos música junto a Paisano, así que lo pasaremos muy bien en este capítulo. Así es. Recuerden todas nuestras redes sociales. Ahora vamos a la intro y volvemos con más Puente B TV. Acá en el primer bloque de Puente B TV, en este noveno capítulo de nuestra cuarta temporada. Recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Claudio, cuéntanos, ¿qué invitados tenemos ahora? Así es, JP. Hola, ¿qué tal, amigos de Puente B? Hoy vamos a hablar de inclusión y para ello nos acompañan dos asesores inclusivos de consultores consentidos. Nos acompaña Rodrigo Rojas y Elizabeth Caballería. Hola, hola. Elizabeth, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haber venido. Cuéntenos un poquito en qué consiste Consultores Consentidos. Bueno, somos un grupo de profesionales que trabajamos en la área de inclusión en distintos niveles, educativos, artísticos, laborales, y somos personas en situación de discapacidad visual, yo, y los demás no tienen discapacidad. Aparte Rodrigo. Claro, o sea, somos un equipo, son un poco multidisciplinarios, Claro. que nos enfocamos en la inclusión en realidad. Ahora que está tan en boga esta palabra inclusión, lo que nosotros... Hay una ley que ya se La nueva ley, exactamente. 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 Lo que pasa es que la ley, para nosotros estamos muy agradecidos con la ley. Estamos contentos con lo que pasó ahora con esta ley la ley de cuota, ¿cierto que se llama? Pero nosotros creemos que esta es la punta del iceberg. Es lo que nosotros esperamos también. Que esto sea la punta del iceberg para que muchas otras empresas, muchas otras instituciones ya dejen de esperar que los vengan a presionar por una ley para poder hacer esto, la inclusión. De hecho, nosotros somos consultores con sentido, ¿cierto? Con sentido consultores. Y nosotros queremos que en un futuro ya no, a lo mejor no tener trabajo tal vez, como consultora en este ámbito. Porque nosotros queremos que esto ya, de una vez por todas, en un tiempo más, ya no se hable de inclusión, porque ya no sea un tema la inclusión. Exacto, que sea parte normal. de. Claro. Claro, la idea es poder llegar a normalizar esto, que es la inclusión. Es un poco la intención que tenemos nosotros como consultora. Y somos consentidos porque trabajamos con un vínculo con las personas. Trabajamos con la parte no solamente externa de las personas, no las leyes, sino que esto tenga un sentido para cada uno de nosotros. No es solamente el decir la ley debo cumplirla porque me obligan. No. Algo que me nazca, que yo quiera incluir a estudiantes que tienen talento, que pueden trabajar, que pueden estudiar y tener esa oportunidad, esas puertas abiertas. Y en ese sentido, ¿qué actividad realizan ustedes como consultora y en general? Nosotros como consultora hemos trabajado con empresas, con centros culturales, bibliotecas, hemos tenido trabajo con muchas empresas también. Y nosotros un poco trabajamos haciendo que la gente empatice con la discapacidad, que entiendan, que se pongan en el lugar de. Nosotros hacemos muchos trabajos con juegos de roles, ¿ya? Hacemos charlas, hacemos coach, hacemos capacitaciones, hacemos muchas actividades, pero todas enfocadas en que la gente entienda que esto es inclusión, que todos somos parte de esto, que todos tenemos que formar parte de esto. Entonces nosotros como consultora nos enfocamos en eso, en que la gente empatice, pero que también
además de ponerse en el lugar del otro, entiendan la situación del otro. Claro. No solo, no solo me pongo acá, me pongo un antifaz por 5 minutos, como lo hacen en algunas partes, y después se me olvidó. Claro. No, acá la idea de nosotros es que podamos hacer un trabajo donde la gente entienda, que lo pueda asimilar, que la gente realmente se ponga en la situación de discapacidad. En el caso de nosotros, que somos personas en situación de discapacidad visual o personas con discapacidad visual, ¿cierto? Nosotros hacemos que la gente entienda lo nuestro, que lo viva realmente. Entonces, ese es el trabajo que hacemos un poco con nuestra consultora. Y dentro de ese trabajo que hacen en la consultora, como dices bien tú, Rodrigo, el acompañamiento no solo para la persona que vive la discapacidad, sino que también la persona que en este caso va a convivir con esa persona con discapacidad. Entonces, eso es muy importante, que ustedes ayudan a que, como dices tú, ponerse en lugar del otro, entender a la persona que quizá, bueno, en el caso de ustedes tienen poca visibilidad o tienen un problema de vista, pero también hay otros que tienen problemas con, no sé, con la silla de ruedas, no sé, tienen algún tipo de otro comportamiento. Entonces, cuéntanos un poco ahí la experiencia en las empresas, cómo lo han tomado, esto de aceptar a este compañero nuevo con algún tipo de discapacidad. Lo que pasa es que, mira, nosotros el trabajo que realizamos, además de ir a la empresa, ¿cierto? Y, no sé, ayudar a que puedan entender a la persona en situación de discapacidad, también este trabajo sirve para el entorno, para los compañeros de trabajo que van a tener, para que sepan que la persona en situación de discapacidad lo único que tiene es que hay una pequeña diferencia. Nada más que eso. Que puede que ande en silla de ruedas, pero intelectualmente a lo mejor es mejor que el otro. O es igual. ¿Ya? No tiene por qué ser inferior. No tiene por qué ser tratado de manera distinta. Eso es muy importante. Es súper importante normalizar esto. Claro, primero, ante la situación que tenga, es persona. Primero yo soy persona. Valgo solamente por ser persona. Después vienen las otras cosas que las situaciones me hacen a mí tener discapacidad. Es decir, las barreras que me impiden estudiar, que me impiden trabajar, eso hacen que mi situación de discapacidad sea más notoria, porque Claro, no claro. puedo acceder a. Pero en la medida que yo pueda formar a los docentes, por ejemplo, educar a los jóvenes, educar a los profesionales, ellos saben ya después que no soy súper especial. Claro, eres una más. Somos una madre. Sí, claro. Exacto. Es que ella no es pobrecita, no es la Elita chiquitita, el cieguito. No. Exacto. Somos personas, igual que cualquier otra persona, pero con problemas visuales. Nosotros siempre recalcamos algo que es que para nosotros somos todos distintos. Somos todas personas, es cierto, Exacto. pero cada uno es distinto al otro. Y cada uno tiene una habilidad distinta. Una habilidad distinta. Exacto. Durante un tiempo se acuñó el término con capacidades especiales. Yo nunca pude volar. nunca me hice invisible, nunca atravesé una Claro. muralla. No. Claro. Lo intenté alguna Y vez, qué pero bueno no pude. que eso ha ido cambiando, porque en la educación en general también ha cambiado con la ley de inclusión, que entender que todos aprendemos de forma distinta. Exacto. Ese es el tema. Y eso es lo que hay que ver, que tal cual somos todos distintos, entendiendo un poco lo que decían ustedes, que en este caso la traba es por culpa de la sociedad normal, entre comillas, se podría decir, que egoístamente solo piensa en la normalidad, entre comillas, por decir, de que coloca trabas para aquellas personas que, en el caso de ustedes, pueden ver, o otras personas que no pueden caminar, o así sucesivamente. Y eso Pero, está bueno que ha ido cambiando. Exacto. Por lo mismo yo los quería llevar, ¿cuál es esta actividad, este plan de inclusión que quieren realizar en conjunto con la Universidad de las Américas? Este es un programa que se está desarrollando en conjunto con la Universidad de las Américas, que está enfocado precisamente en lo que hablaba Elizabeth, en tratar de, o hacer, no tratar, sino que hacer que el alumnado y los docentes y todo aquel que está inserto dentro de la universidad, idealmente para nosotros las personas que hacen el aseo, el guardia, la persona de la cocina, el rector, el jefe de carrera, no sé, todo el mundo debiese participar de esto. Porque lo que queremos es que la Universidad de las Américas sea totalmente inclusiva. Y eso es para eso se está trabajando ahora, para que estas personas se entiendan y puedan asimilar y empatizar con la situación de discapacidad. Porque en muchas partes, por ejemplo, en algunas universidades o algunos donde hemos trabajado, centros culturales, bibliotecas, etc.,
hemos llegado ahí y no hay acceso para sillas de ruedas, por ejemplo. No hay un acceso fácil. No, o si hay una rampa, la rampa está mal hecha porque está muy inclinada. Es una rampa asesina, pero se agradece una rampa, de todas maneras, pero la rampa tiene una inclinación que es asesina. Entonces, nosotros acuñamos el concepto también de nada para nosotros sin nosotros. Mira qué bonito. O sea, si van a hacer algo, Claro. pidan asesoría de personas que realmente Y están claro, viviendo y no la lo situación. hagan, y no lo hagan por cumplir, sino que también ahí Claro. volvemos al punto de ponerse en el lugar del otro. Exacto. Y pareciera que Chile, de alguna manera, quizás no era necesario esta ley porque hemos vivido, hoy día la Teletón debe tener al menos unos 20 o 30 años, y es claro, quizás es muy enfocado a algún tipo de discapacidad, pero de alguna manera fue concientizándonos a todos los chilenos de la inclusión y de esto, pero no es así. O sea, las empresas hoy día, o los mismos organismos públicos, tampoco están tan inclusivos todavía. Estamos recién. Estamos en pañales. Estando en pañales, porque las empresas, por ejemplo, o algunos centros de estudios tienen miedo a tener trabajadores con discapacidad, porque por accidentes, es que se pueden caer, es que aquí no hay accesibilidad, es que no tenemos cómo puedan estudiar, es que nosotros no sabemos braille, pero si nadie les pide que sepan braille. Claro, claro. O sea, desde También esa hay base. ignorancia por el otro lado. Justamente. Claro. Justamente. Y yo creo que, tal cual como usted dice, pueden comenzar en los lugares donde se estudia. No tan solo en este caso en la universidad, también en los colegios, de enseñarles, porque si no todos nosotros hubiésemos nacido y siempre en constante, hubiésemos compartido constantemente con personas que tengan, ya sea problemas de la vista, no escuchan, etcétera, se hace todo cotidiano. Entonces, Y algo normal, ya no tal es- cual como ustedes decían, claro. no soy la distinta, no soy el distinto, somos todos iguales, solo que a mí me cuesta nomás esto y a ti te va a costar otra cosa. Exacto. No es que no mirarlos como que Exacto. no saben sumar, tal cual como decían recién. O sea, si no existe el sistema braille, bueno, existirá otra forma de comunicar. Por Nosotros supuesto. somos seres humanos, nos podemos comunicar de distintas maneras. ¿Por qué no el día de mañana, acá nosotros en la universidad, digo, yo tuve un colega que hacía, que era, no veía, y hacía clases tranquilamente. Y no había ningún problema. Entonces, Y nadie lo cuestionaba. y que nadie te puede cuestionar porque somos todos Iguales. parecidos. Y yo creo un poco, llegando a lo que hablaba Claudio, lo que hablaban ustedes, de que las empresas, tal cual, a veces dicen, pucha, un gasto tremendo que tengo que cambiar las instalaciones. Y voy a cumplir con la ley, pongo una rampla y tal cual no está hecha para como corresponde. Y quizás también ahí podemos decir qué pasa con los prevencionistas de riesgo. Y ahí podemos sumar gente que lamentablemente no es que Exacto. existe estamos una mala preparados. cultura, no estamos preparados todavía como Cierto. El tema con esto de la universidad, para nosotros es súper importante porque vamos a trabajar con jóvenes, ¿cierto? Con los alumnos, con todo el alumnado. Ojalá pudiesen participar todos para nosotros, sería el ideal, porque en este minuto están estudiando, pero con lo que aprendan ahora lo van a poder poner en práctica más adelante, cuando ya sean profesionales y desde su vereda, desde su lugar de trabajo, van a poder ser un aporte para la inclusión, porque ya lo vivieron, lo entendieron, lo asimilaron y fueron parte de, aunque sea por un rato, pero fueron parte de, a lo mejor con los juegos de roles que nosotros les vamos a hacer, con las distintas actividades, con una charla, con un coach, no sé, todo lo que vamos a hacer con la universidad. Entonces, es importante que ellos ahora lo vivan. Nosotros como consultora también y como equipo hemos trabajado incluso con niños preescolares. O sea, desde ahí viene desde ahí viene. la concientización de este Claro. tema. Exactamente. Y ahí ya para la gente, como le digo, para nosotros es importante que el niño entienda. Porque desde niño ya no va a existir, para ellos hay personas por las cuales ya no existe la palabra inclusión. Porque para ellos es Es algo normal. normal. Es como la diversidad. Exacto. Es que nosotros Exactamente. en eso también estamos enfocados. Claro. Nosotros no solamente nos enfocamos en la situación de discapacidad o en la inclusión de la discapacidad, sino también en poder aceptar a todos. La diversidad también es importante, también es parte de esto, Exacto. de lo que nosotros hacemos. Y ahí Porque nosotros va tenemos la que hacer. riqueza de cada una de las personas, porque la diversidad hay pero muchísimos tipos de Y es lo rico riquezas. y es lo rico de esto, de la vida, pues, también. Exacto. Oye, les quería preguntar, en la experiencia que han tenido en la empresa, ya algo nos han comentado, pero si tuviéramos que definir como etapas, como un proceso para vivir esto de la inclusión en la empresa, ¿cuál dirías tú que son esos pasos o uno o dos más importantes para, entre comillas, garantizar de que esto se haga bien y ninguno de los dos lados sufra? No sufra la persona que está siendo incluida versus la gente que va a tener que aceptar
a este nuevo compañero sin el ánimo de hacerlo pasar un mal rato ni pasarlo mal, sino que solamente porque como no sabe y tiene esta ignorancia de la discapacidad que tiene, en este caso puntual de ustedes, quizás, como dices tú, que no sabe braille, pero hay otro que a lo mejor no sabe cómo, no sé, cómo tratar a una persona que tiene, no sé, otra discapacidad. Se realiza una capacitación a los funcionarios primero. Si es posible, desde el gerente para abajo. Sí, claro. Todos. Entonces, primero el lenguaje. O sea, cómo tratar a una persona en situación de discapacidad. No le vamos a decir, ay, llegó Juanito, lo que les comentaba. Cómo yo me dirijo a una persona, cómo la tomo, cómo le indico. Claro. O sea, desde esa parte, digamos. Y ya después comenzamos a ayudar a que pueda crear una política interna inclusiva. Desde arriba hacia abajo, desde el portero hasta el gerente. Entonces ya están todos trabajando y cuando la persona ya llega a trabajar, ya saben cómo actuar frente a. Perfecto. Y el puesto ya está adaptado. O sea, no requerimos, no sé, una oficina gigantesca No, claro. para trabajar. Sería ideal. Sería ideal, No, claro, pero con un basta sueldo con tener las maravilloso cosas, también. claro, basta con tener las cosas secas, cosas a mano, etcétera, etcétera. O sea, No, que te indiquen nomás. o referencias, claro. Eso, es más tener un referente de las cosas. Claro. Para una persona ciega, por ejemplo, no es tan necesario que todo esté, no sé, que el computador esté clavado Claro. al O quizás, al escritorio para que no se lo bote. te lo voy a preguntar ¿No? quizás desde mi ignorancia. Por ejemplo, el hecho de poder ir al baño, por ejemplo, solo. No sé, alguien podría pensar, oye, la Elizabeth, yo por ejemplo, si trabajamos juntos en la misma empresa, yo podría decir, la Elizabeth me va a pedir ayuda, o sea, no para dejarte en el baño literalmente, sino que, no sé, quizás acompañarte hasta la puerta. Claro. O tú perfectamente me puedes decir, no, ¿sabes qué? Dime dónde está, obviamente como Claro. aprenderme el camino, Exacto. como muy bien lo hicieron, quiero contarle a la gente que perfecto acá entraron al estudio, sin ningún dato adicional, digamos, pero eso quizás es como un ejemplo práctico de cómo vive las personas la inclusión en las empresas. Sí, sí, es importante que... A ver, las empresas, por ejemplo, el mismo ejemplo que tú pones, que es el baño, por ejemplo, que es súper importante, ¿cierto? El baño, tal vez si hubiese una pequeña guía, a lo mejor en el piso, una línea de piso, una guía de piso, yo con mi bastón puedo llegar perfectamente hasta el baño. ¿Cierto? No tengo ningún problema. Si la guía de piso me lleva hasta el baño, yo llego hasta el baño. No requiero que otra persona me esté asistiendo. Y ahí te hace independiente, me esté indicando. totalmente. Y me hace Exacto. independiente. Claro. Hace que yo no dependa de otro. Que es lo que a nosotros, a la mayoría por lo menos, no nos gusta depender de otra persona. Porque somos muy independientes. Nosotros con Elizabeth somos personas muy independientes. Nosotros trabajamos en distintas partes. Nosotros somos ambos instructores de computación. Le enseñamos computación, informática a ciertas personas ciegas y baja visión. En distintas instituciones cada uno, pero trabajamos en eso. También somos mediadores culturales, hemos trabajado como mediadores culturales. Entonces, y ahora con este trabajo que hacemos con la consultora, ¿cierto? De asesor inclusivo también. Entonces, hacemos muchas cosas y teníamos que andar en la calle y si las calles estuviesen buenas, no necesitaríamos tanto. Exacto. Si los árboles no estuviesen puestos en medio de la vereda, no tendríamos problema. Si la taza del árbol estuviese bien señalizada, a lo mejor con un murito más alto, el bastón lo tocaría. Pero resulta que a veces el bastón no alcanza, pasa de largo y tú metiste la pata en la taza del árbol. Claro. ¿Te fijas? Entonces, los grifos están mal puestos, ramas de árboles están mal puestas, las casetas de los teléfonos, antiguamente tú pasabas con el bastón, pero el bastón te indica lo que había abajo. Lo que Claro, había arriba estaba el indica. teléfono. Claro, eso te lo indicaba el cabezazo. Exacto. Eso te indicaba Claro. que había una Y caseta. hablando de lo mismo, en el caso del metro, ¿cómo está la situación del metro? El metro está, la verdad es que bastante accesible, ¿eh? Ujú. Está un poco mejor que antes también. Ahora, se supone que en el metro cada tren tiene que ir diciendo todas las estaciones. Sí. No lo hacen siempre. No. ¿Cierto? Yo creo que Se todos, viene todos con somos testigos. estaciones cambiadas, como que- Se equivocan. ¿Cierto? Exactamente. Sí, se equivocan. Entonces, hay varias cosas que debiesen estarse haciendo, que sería mucho mejor para nosotros y sería mucho más fácil, pero que no se logran todavía el 100%. Pero eso es porque hay mucha gente que aún no entiende que hay otras personas que necesitan de eso. Y no somos solamente nosotros. Hay personas, el adulto mayor a lo mejor, que de pronto no alcanza a leer afuera en qué estación está y le viene súper bien escucharlo y saber en qué estación va.
Entonces, por eso le digo, nosotros no solamente vemos por la situación de discapacidad, por las personas con discapacidad, vemos por todo el resto. Estamos tratando de que este país, de una vez por todas, sí sea inclusivo. Delante, disculpa que te Sí. delante, tú mencionaste, Claudio, sobre la Teletón. Claro. A nosotros a veces es bastante chistoso eso, porque durante esa semana de la Teletón, a nosotros todo el mundo nos ayuda. Pero pasa la Teletón y después la gente pasa por el lado, te choca, te patean el bastón, se tropiezan con tu bastón, con los carritos que van atrás, con el acoplado ese que llevan atrás, Sí. te llevan el bastón porque se engancha ahí, qué sé yo. Siempre, pero durante esos días todo el mundo es solidario. En general, el chileno es muy respetuoso. Hay de todo. Sí hay de todo, Hay de pero la mayoría sí. Sí, lamentablemente sí. Sí, no es muy empático con la persona que realmente requiere a lo mejor un pequeño espacio más para poderse desplazar. Sí, Por no cuesta, ejemplo, no en el cuesta metro nada. ni hablar. Sí, No claro. cuesta nada. O sea, el metro viene tan lleno que Sí. nos cuesta mucho subir, qué sé yo, pero uno se adapta. Sí. Esas son cosas que vive todo el mundo. que también, todo- ¿eh? exacto, uno se adapta a la situación que está viviendo día a día. Uno se adapta a caminar entre vendedores, uno se adapta... De un ambulante. Sí. Claro, usted no lo tiene contemplado. No. Claro, Y aparecen ahí, pues. Sí, de pronto por Ya. arte de magia aparecen y uno sin querer a veces les pisa las cosas. Yo entiendo, a ellos les molesta, pero yo no lo hago intencional, yo voy pasando. Y ahí no estaba eso. Que no Sí. debería estar. Si es una ruta que yo conozco, eso no estaba. Y claro, Claro. se entiende, yo no tengo nada contra ellos, pero muchas veces sí se han molestado porque alguno le pisa las cosas, o muchas veces, no sé, le han ensuciado algo en el piso. Pero, bueno, son cosas que uno tiene que vivir en la calle, ¿no? sí. Ya, aunque no crean, los tiempos van pasando rápido. Nombraron que eran instructores de computación, Ujú. ambos. Sí. Solo para rescatar ese punto, ¿cómo lo hacen, digamos? Y por favor, hágale una invitación a muchos quizás que están escuchando o viendo el programa y quizás por ser de tener una discapacidad visual, dicen, oh, no, yo no soy capaz, yo no voy a poder entrar al computador, no voy a poder, no sé. ¿Cómo se vence eso también? Lo encuentro fantástico. Sí, hay unos software, lectores de pantalla, que permite que la persona pueda ingresar al computador y manejar a nivel visual mejor Word, Excel, Internet, y pueden estudiar. Es una herramienta muy útil, puede estudiar la persona, puede ir a la universidad, después puede trabajar, o sea, lo puede hacer. No es imposible, partimos con dactilografía y puros comandos. Todo a través de comandos. Mouse no corre. Claro, Es para con el nosotros- tablero, digamos. Claro, para nosotros no existe el mouse. No, porque claro, es más complejo Es poder. súper visual. Claro, exacto. Totalmente visual. Claro. O sea, yo los invitaría un día a que ustedes se sienten frente a su computador y traten de abrir un documento de Microsoft Word y trabajar en él con los ojos cerrados. Háganlo algún día, hagan ese ejercicio Mira. y van a entender de qué se trata esto y cómo nosotros logramos eso con gente que aprende, que se van felices, que se sienten súper realizados, porque desde que pensaron que nunca más iban a poder tomar un Exacto. computador o que nunca iban a tomar un computador porque nunca lo tomaron antes, y de pronto se dan cuenta que se sientan Y que pueden escribir. y pueden hacer todo. Maravilloso. Manejar redes sociales, internet, sin ningún problema, correo electrónico. O sea, yo puedo trabajar perfectamente en una empresa con todo lo que sé de computación. Eso es lo bueno. Y bueno, y también los aparatos móviles, los celulares también van adaptados Tanto. Sí, también. para distintas, ya sea temas de sonido, visual. visual, etcétera. Sí. Buenísimo. Que son También tienen una aplicación. Sí. Aplicación que- o vienen con bueno, los iPhone, ¿no? Es que es una aplicación que tú tienes que activarla. Claro. La activas y es un lector de pantalla, al igual que los que se usan en los computadores. También es un lector de pantalla que tú lo tocas y el celular funciona. O sea, para nosotros es una herramienta increíble el celular desde que se ha ido actualizando la tecnología. Extraordinario. Súper bueno ahí el mensaje de decir que no tengan el miedo y que y que para la gente que cree este prejuicio, no, esta persona no va a poder ocupar un computador, todo lo contrario sí puede usarlo. Sí, Sí se puede. sí. Bueno, no sé si quieren, nosotros ofrecemos ahí nuestra vitrina de Puente TV, si quieren hacer algún llamado o si los quieren contactar a ustedes como parte de la fundación, o sea, de la, Claro, de la ¿dónde los consultoría, pueden ¿dónde los pueden ubicar? Bueno, nosotros tenemos un correo electrónico
¿cierto? Que es consultoresconsentido@gmail.com. Ahí nos pueden ubicar. Y bueno, nosotros somos esta consultora, ¿cierto? Que estamos mutando. Por ahora somos Consentido. Tal vez más adelante ya no le tendrá ese nombre. Porque en este minuto es eso. Hay que darle sentido a esto. Más adelante esperamos que ya no haya que darle sentido a esto y que en un futuro más cercano, ojalá el próximo año ya no tuviésemos que hablar de inclusión. Ojalá que cambie en general la sociedad chilena y cambie el mundo en general. Así que Esperamos eso. Y por eso estamos trabajando y somos proactivos para eso. Excelente. bueno, Elizabeth y Rodrigo, les queríamos agradecer que Muchas hayan gracias. venido a nuestro programa. Gracias. Así que bienvenidos siempre y cuando tienen noticias nos pueden comentar ahí para nosotros decirle ahí a todos. Vienen para acá y conversamos. Súper. Bueno, muchas gracias Recuerden- por la invitación. Ok, consultorasconsentido@gmail.com. Muchas gracias. 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 Bueno, vamos a ir al corte, pero antes recordarles que estamos en los estudios de la Universidad de las Américas Y es una universidad acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación. UDLA tiene alumnos con una malla de orientación práctica para que conozcan en profundidad su campo laboral antes de egresar y descubran su campo ocupacional. Así que más información en www.udla.cl y recuerden que UDLA, universidad acreditada. Así es, recordar también nuestras redes sociales, nos pueden ubicar en @puentebtv en Twitter, en Instagram y en YouTube y en Puente B Realizadores en Facebook. Agradecer a los más de 6.000, ¿cuántos? Ya no me acuerdo. Tenemos muchos, sigan De la compartiendo, sigan Sigan. siguiéndonos, díganle a su amigo que nos comparta y seguimos creciendo en nuestros seguidores. semana. Así es, vamos a un corte y volvemos con más Puente B TV. TV. Ya estamos de vuelta acá en nuestro segundo bloque de Puente B TV, recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Ahora vamos a hablar un tema que ha estado en boga y en general ha estado en boga, se podría decir, por varios años en Chile, un tema muy importante que nos llega a todos y que tarde o temprano también nos puede llegar a algunos de nuestros familiares. Cuéntanos un poquito, Claudio. Así es, JP, un tema muy sensible y vamos a conversar sobre la donación de órganos y para eso nos acompaña Álvaro Becerra, miembro de la Fundación Cambiemos la Historia, para que nos explique cómo funciona esto y conocer mucho más del tema. Álvaro, muchas gracias por venir, bienvenido a Puente B. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Álvaro. Álvaro, cuéntanos un poquito con respecto a la donación de órganos. En Chile, en general, ¿por qué los chilenos somos tan reacios de donar órganos? A ver, mira, yo creo que durante mucho tiempo existió mucha desinformación sobre la donación de órganos. Se alimentaron muchos mitos, cosas que la gente por falta de educación e información tendía a creer. Y nosotros creemos, y es un poco el origen de nuestra fundación, que el camino correcto es educar, sensibilizar a la gente, mostrar casos reales de pacientes que están en una necesidad por un trasplante, saber que esos pacientes son personas que en un minuto estuvieron sanos, como cualquiera de nosotros, y caen en una necesidad, un hijo, un hermano, un familiar, uno mismo, en una tremenda necesidad que es la de un trasplante. Entonces, eso como una parte muy importante. Pacientes que son personas comunes y corrientes, no son personas
Hay personas con recursos, con menos, con más. Todos por igual. Da lo mismo. Esto no tiene distinción. Exacto. La enfermedad le puede llegar a cualquiera, o la necesidad a cualquiera. Después de eso, la educación. La educación correcta, informar de manera precisa, con datos, con información. ¿Qué pasa si yo quiero ser donante? ¿Qué me va a pasar si llega una urgencia? Estas cosas que la gente todavía siente miedo, como Sí, de... como que te pueden matar porque hay gente que eso es como En algún momento mitos se podría esas decir. cosas, esos virales, esas cosas corren, pero eso es parte de la ignorancia quizás de la gente. Absolutamente. Piensa tú que es imposible, primero para poder tú ser donante de órganos, tiene que cumplirse una condición que es bien específica, que es la muerte cerebral, que es el cese de las funciones de tu cuerpo. En definitiva, tu cuerpo después de un traumatismo, de un accidente grave, tus órganos se mantienen activos Claro. por ventilación mecánica, por máquinas en el fondo que mantienen la circulación para que los órganos estén. Se hacen muchos exámenes, hay especialistas, que en el fondo en un minuto se determina la muerte cerebral. Pero no es que alguien diga, oye, este paciente no lo vamos a atender lo suficiente para poder ocupar sus órganos. Eso es imposible que ocurra. Sí. Además que hay penas, está penado, está regulado, hay leyes que es imposible. Acá en Chile no existe ningún caso de ese tipo, ni de tráfico de órganos, ni de manejo extraños de parte de los médicos. Es imposible. Oye, pero sácame una duda, Álvaro. Dentro de la legislación vigente, y todos entendemos que somos todos donantes por ley, no sé si se aprobó hace un par de años atrás, donde todos somos donantes como por universales, por decirlo así, pero tengo entendido que finalmente la decisión final la tiene la familia directa, ya puede ser la esposa, o sea, el cónyuge o los hijos. ¿Cómo opera esas dos cosas? Si no, yo puedo ser donante, pero si finalmente mi mujer dice que no soy donante, ¿cierto? O sea, finalmente prevalece la decisión de la familia versus la voluntad de la persona. Es correcto. Como tú mencionas, la ley se modificó en el año 2013 en el espíritu de lograr una ley que fomentara la donación de órganos, que impulsara o ayudara un poco con las tasas que teníamos, que eran bajísimas. Cuando ocurre todo esto, Claro. y por eso siempre hablamos de educación, y un tema súper importante, conversarlo con tu familia. Si yo tomo una decisión frente a este tema, sea cual sea, puede que yo no quiera ser donante, Claro, ¿cierto? claro. Y se lo tengo que contar a mi familia, porque son ellos los que tienen la última palabra. Lo que nos parece muy bien, los países que tienen récord de tasa de donación, España tiene 42 donantes por millón de habitantes, tienen una ley y un sistema muy similar al nuestro. La diferencia es que nosotros nos convertimos en donantes a los 18 años, por nuestra ley. Sí. Ellos nacen siendo donantes, pero la familia toma la decisión, igual que acá. Entonces, creo que la decisión de la familia en un momento tan duro, tan difícil, es muy importante. Y también es tan importante como haberlo conversado antes. Ese es un momento súper complejo como tomar una decisión. Claro, porque ahí se mezclan muchas cosas. O sea, primero se mezcla la pena. Absoluto. Segundo, yo te lo cuento por un caso personal, falleció mi padre hace ya casi, un año y medio, y también muy sorpresivo. Entonces, hay un momento en donde, aparte que tú vives con la pena, hay que tomar decisiones. Sí, claro. Decisiones desde de toda la logística del cementerio, etcétera, etcétera. Y quizás sumarle esta decisión de donar el órgano también es una situación más de dolor. Pero también rescato que pudiese ser al revés, pudiese mirarlo uno como algo más sensible y decir, pucha, ojalá que en el caso de mi papá, si hubiese podido, qué rico que haya podido donar, porque siento que hay una parte viva Sí. de mi papá en X personas. Se da eso también, ¿no? Yo creo que es un pensamiento súper correcto, sentir de que en el fondo este momento que es terrible, doloroso, hay algo de esperanza, hay algo de vida ahí que se traspasa a alguien que tú, en un altruismo, que es una cuestión súper grande, decides ayudar a una persona que no conoces, no sabes quién es. Claro, porque es totalmente anónimo, ¿cierto? Es absolutamente anónimo. Tú no puedes saber a quién vas a donar. En caso, obviamente, de la donación entre pacientes vivos, se sabe que es riñón y hígado, y es familiares, además, solamente por ahora. Pero esto es algo que tú estás haciendo de forma desinteresada, quieres hacerlo, estás seguro, posiblemente lo hablaste antes. Seguramente que lo hablaste antes y por Lo que eso... decías tú, una decisión de familia. Correcto, porque cuando tú
dices, no sé, pues yo al aire cuando uno en esas conversaciones, cuando me muera quiero que me sepulten no sé a dónde nací. Claro, Y la o gente... que me cremen, o que... Sí, y la gente eso lo respeta. Sí. Entonces, si existe una intención como esta, que se conversó antes, que se habló, que se instaló el tema en la familia, es difícil que la familia diga que no. Yo veo muy difícil. Lo que sí veo muy difícil es que la familia diga sí cuando nunca se habló del tema. Claro. Y cuando nunca esa familia supo lo que es la donación de órganos. Cuando nunca supo la necesidad que tienen tantas personas por un trasplante. Cuando no conoció historias reales de pacientes en lista de espera. No se involucra con el tema. No lo va a entender. Entonces, es ahí el camino. Ojalá una decisión con información correcta es lo que se busca, es lo que buscamos nosotros. Álvaro, un poco lo que decía Claudio, o lo dijiste tú también, ¿qué pasa? No, lo dijiste tú en este caso. ¿Qué pasa con los niños? En sentido, nosotros, los dos somos padres acá, con chiquititos, y el trasplante de niños no ocurre. O sea, quiero decir, ¿qué pasa cuando fallece lamentablemente un niño? ¿Los padres son los que deciden al final? ¿Y por qué ahí en este caso no fue la ley general en ese sentido? O sea, ¿por qué pide los 18 años para arriba Y no los antes. 18 años para abajo? Claro, porque tú de los 18 años eres mayor de edad, en el fondo tendrías que... Pero igualmente, como decía Claudio, se le pide a la persona que... Claro, finalmente es como... Es lo que tú no respondí esa parte, es que tu mujer, en este caso, Claro. si eres casado, hay un orden de prelación. En nuestra página web está todo súper bien explicado para que lo puedan revisar después. Cónyuge, madre, padre, hermano, hasta el 4º grado, entiendo, sanguíneo. Perfecto. Se pregunta, porque es algo lógico, esto al final del día un médico no va jamás a intervenir un cuerpo, Exacto. ¿cierto? Va a realizar una cirugía de extracción de órganos sin preguntarle a nadie. Eso no es viable, no es. No, claramente. Y en el caso de los niños, son los tutores, los padres, el adulto responsable de ese niño quien autoriza o no autoriza. Ya. Y esta condición de muerte cerebral es un 2% de las muertes que ocurren en el país. Entonces es un universo súper pequeño. No es que... Claro. Tú tiene que ocurrir esto bajo muchas condiciones para que se pueda efectivamente conseguir primero que sea un donante y un potencial donante se convierta en un donante efectivo, que es cuando se realiza el procuramiento de los órganos. Lo de Mega fue una muy buena campaña enfocada desde un concepto de lo que estamos hablando, de tomar una decisión frente a un tema, conversarlo. Ahí además se comprometían a 2 personas de tu familia que respetaran tu decisión cuando Claro. tú te inscribías como donante, que es una declaración de intención, no es nada más que eso. Pero instalabas la conversación en esta familia, en la otra, decías, ¿sabes qué? Yo quiero ser donante. ¿Por qué? Porque no quiero que mis órganos, si me ocurre algo, donarlo. Y se acabó la conversación. Esto no es para estar todo el día dándole vueltas ni... Se conversa una vez y se decide, ¿no? Yo creo que no es, Exacto. es tomar una decisión frente al tema. ¿Cuál es mi postura? ¿Por qué quiero ser donante? Por esto. ¿Por qué no quiero ser donante? Por estas razones, pero que sean reales, no sean mitos ni inventos que circulan por ahí, como decías tú, en las redes o se viralizan con cosas que... Claro que no son. Hay necesidades, hay muchas necesidades, pero en definitiva lo que buscamos nosotros como fundación es generar conciencia, es hablar del tema, es derribar mitos, Exacto. es educar, educar y claro. crear una conciencia que nos permita ampliar las posibilidades a las personas que están en lista de espera, Exacto. mediante esta mayor conciencia. Oye, Álvaro, aunque no creas, el tiempo ha pasado pasado. volando. Así es. Y bueno, no sé, yo creo que... Sí, es que yo creo que falta, independientemente que el tiempo ha pasado, lo sabemos. Sí. Primero, hacer un gran llamado a donar y respetar la voluntad, ¿cierto?, Exacto. de la gente. Y también, cómo se pueden acercar a tu fundación y si alguien los quiere contactar, hacer una charla o algo. Ahí está tu cámara, invítalos y página web, Acá redes soy un sociales, director. donde ustedes están. Álvaro, por favor. Bueno, los invito a todos por supuesto, primero a conversar la decisión en familia de convertirse en donante. Ojalá que se pueda tomar informado y se acepte esta decisión finalmente. Y invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también puedan visitar nuestra página web donde pueden aclarar dudas, conocer algunos de los casos de los pacientes que están esperando un trasplante,
conocer sus historias y si quieren contactarnos, unirse a nuestro equipo de voluntarios, tanto en Santiago como en regiones, son muy, muy bienvenidos. Excelente. Entonces te pueden seguir en... CambiemosLahistoria.cl y en redes sociales con Cambiemos la Historia. Excelente. Así es. Buenísimo. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Pues A ustedes. cuando quiera aquí están abiertas las puertas para venir a hablar de un tema tan De hacer importante estos llamados. como la donación de órganos. Y recordar que llamamos a donar y a respetar la voluntad de las personas. Exacto. Y también pusimos un caso en Facebook, ¿cierto? En nuestras redes sociales de Alejandra Aguilera, que está esperando un trasplante bipulmonar de Sí. hipertensión pulmonar, y a María José Cordero por fibrosis quística. Un saludo para ellas, ambas, ¿Cierto? ánimo, y hacer un llamado efectivamente a la gente que es tan importante donar los órganos. Así que ya lo saben. Llamamos a donar y respetar la voluntad. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a Gracias. ustedes. Claudio. Sí, pues recordemos- saludemos a nuestro auspiciador, agradecerle como siempre la escenografía que tenemos acá en el estudio, porque si queremos hablar de publicidad o de impresión digital, Graphic. Graphic es todo el mundo en soluciones publicitarias de impresión y publicidad. Así que si los quieren contactar, están en ventas@graphic.cl y en su página web graphic.cl, porque graphic.cl es Impresión Digital. digital. Así que ya lo saben, vamos al corte porque queda mucho más de Puente D. TV. Vamos. Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de este noveno capítulo de Puente D, y como novedad estamos acá los tres, así que bienvenido Gonzalo al programa y out. Y bueno, vamos a hablar de un temazo. Hace tiempo no hablamos de algo muy que a mí me encanta, que es el Fútbol. Uy, casi me pega. Así que vamos a hablar de fútbol. En realidad vamos a hablar de un gran personaje de la selección chilena, un futbolista, y también de fútbol nacional, porque de la actualidad ha pasado mucho. Cuéntanos un poquito. No le va a pasar en la pelota. Así es, vamos a hablar de un personaje importante de la selección chilena y por supuesto un jugador de primer nivel que nos ha dado mucha alegría de la selección chilena. ¿Qué más podemos contar, Gonzalo? Bueno, pendiente de todo lo que va a pasar. Y bueno, y a ver si es autorizado o no. ¿Qué se puede autorizar Una biografía, algo No así sé. vamos a hablar, ¿no? Bueno, eso Sí. también. Ya, ¿y qué vamos a hablar? ¿Y con quién estamos? Sí, estamos con Ignacio Bricio, es el autor del libro Bosellur, Sangre, Tierra y Fútbol. Ignacio, bienvenido. Bienvenido, Ignacio. Gracias por venir. Ignacio, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a Bosellur y por qué Bosellur y no Sánchez, un ejemplo? O otro jugador. De hecho, eso lo puse en el prólogo, por lo mismo, como explicando el de Frontón, ¿por qué no? Esta idea me nació en el 2015, ¿Ya? después de la Copa América de Chile, y dije, ya quiero hacer algo de fútbol, pero no quiero hacer algo solamente de fútbol, ya hay mucho, entonces quiero hacer algo como más social. Entonces pensé en Bosellur, primero porque era un jugador que para mí siempre me llama la atención. Aparte, los primeros goles que grité en mi vida fueron ¿Por Jan? Por Jan, porque En Universidad Católica, ¿no? No, es que yo tuve la suerte de estar en 2004 en Concepción, Perfecto. entonces estuve en el preolímpico. Estuve en el, Con en el- Pinilla, con claro, Bar González, Claudio Bravo. Claudio, claro. Estuve en ese partido con Brasil. ¿Qué? Eran dobles fechas, Sí. con Paraguay-Uruguay, después Brasil Y Chile. que Chile, pasan Brasil. y después quedan eliminados en Valparaíso. Claro, en Valparaíso pero el gol lo hizo Bosellur, fue un empate a 1 y lo hizo Bosellur. Y obviamente el gol de Sudáfrica, que el... Bueno. Bueno, Como hay que que decir que Bosellur es histórico. Sí. Sí. Porque es histórico
¿Por qué sí? Me dice. Pues es histórico porque es el único jugador chileno que ha anotado, si no me equivoco, que ha anotado en 2 mundiales distintos adultos. Así que. Buenísimo. Buenísimo. Acuérdense, el gol contra Contra Australia en el último, o No, contra Honduras y Australia en Sudáfrica y contra Australia. en Brasil. Brasil. Oye, tú hablaste que una de las características te gustó porque abarcaba como ámbitos sociales. Claro, ¿Qué ámbito social abarca Bocellur que te llamó mucho la atención? Eran 3 temas. Principalmente el primero, que era el que más aflora en su forma de ser, es el mapuche, que también siempre ha sido últimos 50 años, un tema en la palestra nacional. Y después algo que salía ahora, el último 10 años, que es la inmigración, porque él es hijo de haitiano. Su familia vive acá actualmente, antes no, antes vivía en Haití, después del terremoto se vivieron... Después del terremoto de Haití de 2011, si no mal recuerdo. En Haití fue el No, 2010. Fue 2010. justo antes del terremoto Exacto, de acá. fue- Y él siempre dice que es mitad haitiano y mitad mapuche. Como, claro. como que dice él siempre habla como de la mezcla perfecta, ¿no? Esa mezcla se llama sambo. Es una mezcla, es la mezcla entre afroamericano Claro. y pueblo originario americano. Mira. Y él siempre lo ha rescatado también, él nunca tampoco Afro- ha negado su Afrodescendiente. condición de mapuche, por ejemplo, y No. todo lo contrario, él siempre lo ha puesto orgullosamente el tema. Digamos. Sí, de hecho su apellido Coliqueo lo lleva con orgullo. Pues, el apellido Coliqueo significa pedernal rojo. Entonces él es muy cercano a sus tierras, ya en Temuco, en Freire. Y pucha, por lo menos yo ese fue el ámbito que elegía además. Y el tercero era que él es una figura de fútbol atípica. Es un jugador que opina, es un jugador que se involucra, fue parte del Consejo Observador de la nueva Constitución, Ah, sí. que no es, que a muchos creían que eran los que iban a hacer la nueva Constitución, y no era así, son los que se iban a dedicar a hacer herramientas para que la gente diera su opinión sobre la nueva Constitución. Ahora no sé si va a funcionar eso, pero, Otro tema. Por lo menos participó. pero ya quedó, Claro. hicieron. Y de las 50 veces que se reunieron, él debe haber ido 24, por Wow. el tema de que... Por alguna por concentración, alguna- algún partido por sí, ahí. más, sí, pues, el 2016 justo cayó Copa Centenario, un mes en Estados Unidos. O sea, tiene su faceta política también. Claro, de hecho yo termino el libro hablando, siendo como la idea de que quizás él pueda ser un diputado cuando se retire, no sé. ¿Onza? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ah, ya. Cuéntame un poquito, ¿cómo a los 23 años llegaste a escribir un libro? Bueno, a mí siempre me gusta escribir y leer todo ese cuento. Yo soy periodista. Y yo conocí a Víctor Herrero el 2016 y él me impulsó a que yo hiciera esto como libro. Este iba a ser mi memoria de título solamente. Ya. Yo lo pensé como un sueño, ya puede ser un libro, se vería bonito. Pero Víctor me dijo, no, dale, yo creo que esto puede ser libro y yo creo que la radio, que es la editorial, la Radio Universidad de Chile, te pueden apoyar. Y así fue. Fue curioso porque yo fui a una reunión esperando que me dijeran, no, es una posibilidad, vamos a ver, hay otros libros, no sé, cualquier cosa. Y dijeron, Llegué y me dijo, no, ven el miércoles a firmar y trae y trae la copia para que... Claro. Como una nueva contratación, así hubiera firmar. Como... Sí, porque yo le había pasado el trabajo Claro. a Juan Pablo Cárdenas ¿ya? al director y él me dijo, ya después te llamo. Y me llamaron y anda el tiro de cabeza. Oye, y Jan lo entrevistaste, claramente. Dentro del trabajo no aparece una entrevista personal con él, pero me reuní con él después. Y tú, un off the record. digamos. Eso, le Claro. contaste que querías hacer esto de él, digamos. No. O Yo ya, le- o él ya lo sabía. Yo me junté con él después. Ok. Porque yo creo que sí lo sabía. Porque pucha, lo ataqué por todas partes, por familia, por el representante, por la U. por Sé todas dónde partes. vives. Ah, sí. A ese toque. Pero nunca me pescó. Entonces yo decidí hacerlo solo, sin... O sea, como lograste alrededor de- avanzar sin haber tenido esa primera conversación, digamos. Claro, y lo hice como lo hicieron harto biografías. La biografía de Gary Medel Sí. no está. Bueno, todas las biografías de futbolistas yo creo que no están porque no lo buscan.
Y bueno, entrando ya en lo que es materia del libro en sí, ¿cuáles son los principales hitos que podemos encontrar en el libro? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Por qué parte de la historia pasa de Bocellur? Porque no sé si es solamente personal o también la historia futbolística. Cuéntanos un poco, obviamente, ojalá que lo compren las personas, pero Ya va no a ser contarle todo el llamado para libro, que pero lo más o menos compren, guiar ya será a los posibles potenciales lectores. Claro, yo dividí la idea en son 5 capítulos, pero dividí la idea en aproximadamente 3, como las ejes centrales. Uno es, claro, el fútbol, es una historia muy entretenida de leer porque son muchos países los que recorren, lo cual a veces para algunos puede ser bueno, para otros malo. Pero países que recorres, tú lo dices por los equipos que jugó. Exacto. Porque claramente con los clubes distintos visitó. Porque hay que recordar que, bueno, aparte de Chile, ha estado en Suiza. Bélgica. Estuvo en Bélgica. sí. ¿En el Bruja? No, en el Ghent. Yo pensé que era el equipo de mi suegra. Mira, te van a retar, te van a retar. espérate. No corten, ¿ah? Jugó, pero en Suiza jugó con el Mago Valdivia, ¿no? En el Servet. Sí. Y después estuvo en Alemania, ¿no? No, Oye, estuvo en estuvo Alemania. jugando. Después, Oye, Pero de- pregúntale a él, pues si Ah, sí, pues le estoy preguntando. después del Servet se fue a Bélgica, ¿Ya? al Ghent. Después de eso se devolvió a Latinoamérica Jugó en Inglaterra y eso. ¿cómo se llama este? Se volvió el nombre, el México Gremio. Jugó en Brasil. jugó Sí, en pues, Brasil. a Gremio, no, pero ahí jugó nada. Y Jugó después muy estuvo en poco Inglaterra tiempo. también. Eso fue la última parte de su carrera. La última parte de su carrera fuera. Ya. Que Antes fue de volver, antes de volver a equipo- Colo-Colo. a Colo-Colo. Bueno, y esa es como la trayectoria futbolística. Va Sí. viendo por su paso. Por el Ese es como una cosa entretenida porque hay historias chistosas, hay historias, anécdotas, hay cosas que dice la gente, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de este partido, no me acuerdo de esto. qué Y ahí interesante. se hizo, disculpen, yo sé que vamos a pasar a la otra parte. Pero da el dato. Es que dato. él primero, bueno, él fue cadete de la Católica. Exacto. Y él logra debutar por la Católica cuando tenía 18 años, más o menos. Él lo hace debutar el profesor Olmos Ya. cuando tenía 18. De hecho, hay una nota en el Mercurio de como la nueva sangre haitiana, creo que era sangre haitiana a la Católica. Ya. Y aparece una foto de él como jovencito. Y claro, después de eso tiene unos problemas. O sea, se va a Universidad de Conce, vuelve a la Católica, juega un semestre y se va por un problema de contrato. No la tenían con contrato. claro. Obviamente la historia del club es otra y la de Jan es otra. Pues. Claro. Y se fue de contrato al Servet, pues, con el Mago. Y en este recorrido de los clubes y de los países, bajo tu opinión o bajo lo que tú pudiste recabar información o relatar en el libro, ¿dónde crees que lo pasó mejor él? ¿Dónde se sintió, digamos, como profesional o en términos anímicos? ¿Dónde lo pasó mejor? ¿O tuvo una pasantía en todos los clubes, digamos, bien? Donde él dice que la pasó mejor fue en Conce. Por el Mago Valdivia. No, porque... pero son súper porque- amigos, son muy buenos amigos, ¿verdad? Porque, bueno, vivir la juventud en el barrio universitario de Conce no es malo. Sí, claro. Y es un cabro joven. Pues, al final, en ese momento, un cabro joven puede hacer lo que quiera. Pero pensando en los Pero- equipos de fuera, digamos. Claro, afuera, yo diría que ya en Inglaterra. En Inglaterra son sus relatos más fuertes. Y el club donde él siente ya como su carrera ya es en O'Higgins, con San Paoli. Mira que estuvo en O'Higgins con San Paoli. Él fue el primero. Oye, Se trapicó. Un poquito de garganta. Se trapicó un Oye, poco. Y después, bueno, saliendo un poco, después porque te quiero hacer varias preguntas, te queremos hacer varias preguntas con respecto ya a la actualidad futbolística. Jan cumple también un rol como tú lo explicaste, está la faceta futbolística en el libro y está la faceta, ¿cuáles otras facetas vienen? La faceta. Es que, aparte de eso, dividí el tema del fútbol, su historia, y dividí el tema de la selección. Porque él está desde la selección desde el tiempo de Acosta. No, desde el tiempo de Olmos, perdón. Olmos. Se salta el proceso Acosta, pero es un reflejo, es un ejemplo de lo que fue todos estos últimos 10 años de selección. Desde que subieron hasta... Desde que fuimos al primer mundial, po. Después de mucho Incluso- tiempo. O incluso antes en el proceso Desde Alemania. Desde Alemania. Ahí, Desde él Alemania. vivió, claro. Él jugó un par de partidos, esos fueron sus debuts. Desde Alemania, que fueron con el proceso Olmo, antes de que empezara el declive de él. Y después volvía para el proceso de Bielsa. Te distrae acá. Volvió a recuperar el habla, Gonzalo. Oye, y en ese sentido,
Jan está consciente que es un jugador histórico en esto y que también marca pauta, porque es un jugador atípico, porque que suena mal con respecto a los demás futbolistas en ese sentido de que sea un jugador que opina, un jugador que tiene opinión y que más allá... Va a tomar agüita, ¿eh? Ojo. Oye, sí, es que... Pide disculpas a los Sí, televidentes. disculpa. A los televidentes. Esto es agüita por si No importa, acaso, no ¿ah? importa. Agüita, ese es el problema, porque agüita. Oye, hablemos un poco de Jan, porque es un jugador atípico, yo te lo decía, por aquí te veo, es un jugador atípico que te decía con respecto a que tiene opinión. No digo que los demás futbolistas no la tengan, pero Se atreve ellos- a decirla. Se atreve a decirla. Claro, hay un diputado que creo que fue de derecha que le dijo una vez pastelero a tus pasteles. Y él, claro, él decía, pero ¿cómo tiene que ser un futbolista si no...? Ahora él, por lo menos, por lo que yo veo, él se hace cargo de lo que dice. Claro. No es como que lo tira y después tira la piedra y después esconde la mano. No es así. Que eso es lo bueno. Sí, pues claro. ¿Y él piensa tener una faceta política posteriormente? Siempre se lo han planteado hartas veces. Y él dice que no sabe porque para eso tiene que estudiar. Y ahora dicen, no voy a prometer nada si no tengo dedos para el piano en este momento. El libro, si bien es reciente y ya nos va a decir cuándo se lanza, él, dentro de su paso por la selección, de su paso histórico para Chile, haber estado en los 2 mundiales, etcétera, habla también un poco de la crisis que está viviendo la selección desde que ya no fuimos derechamente a Rusia. ¿Él hace algún tipo de autocrítica o hay un corte, digamos, y se llega hasta los 2 mundiales, ¿no? Yo creo que termino en... Sí, termino en la no clasificación a Rusia. En la no clasificación. Termino en la no Y ahí, clasificación. En ese momento, claro. Claro, ¿qué opinión crees tú que hay? En ese tú momento crees? yo lo que más marqué, y también para reflejar que era ese grupo, era el tema de la banda Pitillo. ¿Cómo Sí. es? La banda Pitillo es un grupo de jugadores que era de la selección, que eran Bravo. Vargas, Bravo, Medel, No, pues tranqui, se lo estamos diciendo. Alexis, Pinilla, Bocellur, Vidal. Como eso más o menos. ¿Y Alexis estaba ahí? No, No, Alexis no, Alexis no era parte de la... Pero sí estaba Valdivia y Sí, también Vidal. Valdivia y Vidal. Obviamente Valdivia era el que menos aparecía de repente porque no lo citaban tanto como lo citaban a los demás. Claro. Pero ahí empezó un poco, intenté recalcar un poco qué era ese grupo, que era como el grupo que tomaba las decisiones, y como ese grupo después de que no se pudo clasificar al Mundial, se quebró por el tema de Bravo, varios temas. Varias declaraciones que se Entonces, que se lo traté de mostrar como ese culmine, como el problema del camarín, porque, pucha, ahora ha salido mucho más, pero yo terminé esto en diciembre del 2017. Entonces no puedo incluir, qué sé yo, no puedo Claro, no puede decir lo incluir la que pelea. habló la señora de Claudio. Claro, no puedo, eso lo Bravo, incluí, eso no creo sé. que lo incluí, pero Ya. no puedo incluir, qué sé yo, la pelea con Pinilla, Claro. por ejemplo. No puedo incluirle porque eso tendría que haber terminado el libro ayer. Claro. Entonces, Bueno, estaba es que fue en el complicado. clásico. Y eso mismo, la pelea, ¿qué te pareció el por qué reacciona de esa manera? ¿Crees tú que realmente Orión u otro futbolista lo ofendió, lo denigró como persona? ¿O crees que le afectó el hecho de que se calentó tanto y como, Dos no, partes de la como no cancha venían nomás. rendiendo Claro. bien, le echaran la culpa a él del resultado de Colo-Colo con la U? O sea, yo lo de Orión, yo realmente no sé. Ahí como que no sabría decir, no, Orión le dijo X y eso se sintió. Pero él siempre ha sido, y eso lo ha dicho, eso se ha notado, que él es enojón en la cancha. Él es muy enojón en la cancha, le cambia, lo han expulsado varias veces por ese tipo de cosas. En una Copa América, la Copa América del 2011 creo que lo expulsaron por un encontrón con un peruano. Bueno, es parte de la cancha. Claro, es parte de la cancha, pero ahora partido. fue muy raro que se peleara con un compañero. Yo creo Claro, que sí. también, bueno, En también general no estaba pelea el tema, tanto. también estaba el tema de que Está muy bueno el ambiente tampoco. aparte, gran parte de la crítica que recibe la U actualmente es contra la figura, contra los rostros más visibles, Los más porque visibles. ellos supuestamente se deberían echar el equipo al hombro, Claro. entre comillas, y hay muchos jóvenes que están haciendo eso en vez de los Claro, Arauz y Claro. otros más. Pinilla, Bocellur, Herrera se deberían... Eso pide la gente, yo no sé si es la solución, yo creo que deberían trabajar en equipo, cómo funciona un equipo. ¿Y alcanzaste a preguntarle qué opinaba de la Rojita, de la selección femenina? ¿O del proceso que iba a iniciar la selección de la Rojita? ¿Ya? No, porque yo me junté en diciembre con él, entonces ok. aún no había pasado. Perfecto.
pero Y en ese sentido, en general, el fútbol chileno, ¿cómo tú ves el tema de Reinaldo Rueda, lo que vimos en la semana, que él dijo que no va a ir a buscar a Bravo, Claro. y Bravo dice que no ha renunciado, y hay una especie de gallito, pero ¿qué te parece más bien? Yo te quiero llevar a la última gira que tuvo la selección, donde ninguno de los referentes y ninguno de los jugadores salió a apoyar a Bravo. ¿Eso dice algo? ¿Qué pasó ahí? si dice algo, claro, no hay una muestra de apoyo directo y tampoco hay una muestra en contra. Pero yo diría que Rueda está haciendo lo que quizás Sampaoli no hizo con Vidal en la Copa América del 2015, En términos de disciplina. en términos de disciplina, que es... ahora Rueda, claro, lo está como tácitamente castigando, entre comillas, por no citarlo, aunque la otra vez lo citó, Y públicamente. y públicamente, al decir eso está como diciéndole Como el como castigo. como castigo a Bravo. Claro. Pero no es como que no lo está sacando, sino le está como pegando unos avíspates. ¿Cachai? Pero en ese caso, solo salir unos 2 segundos de Bocellur, ¿tú crees que Claudio Bravo pueda volver a la selección? Yo creo que sí, y no, pero después de un Una diálogo, larga un diálogo conversa con ahí el equipo y un con Rueda diálogo y con el equipo. y después de un diálogo quizás incluso público. ¿Por qué no creo que Bravo se vaya? Ahora el problema es que Bravo siempre ha sido un poquito no sé si enojón es la palabra, pero ha tenido como ya problemas antes. Ya no por nada que responde los Twitter y cosas así. Ahora yo creo que el fútbol siempre se va a acordar de Bravo, no por esto, sino por... Pero en el por caso lo de la que fue. selección, en esta selección perdió peso. O sea, ya se dice que ya no va a aunque vuelva, ya no va a ser el capitán. Claro. Y que el que tomó, y de hecho que haya ido a la conferencia de prensa, haya sido Alexis Sánchez, Claro. había tomado mucho peso dentro del grupo, porque a Vidal no se la van a dar. En este caso la capitanía. No Y la podría otra- ser Alexis- La otra capitanía es Medel. O Medel. En este caso, no sé si Bocellur, ¿qué dijo con respecto a que ya había acabado su ciclo en la selección? ¿O él todavía pensaba que podía tener un poco? ¿Quién? Él ¿Bravo? No. ya. ¿Ya? Bocellur, pero déjame complementar la pregunta. ¿La cerró definitivamente? No, 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 por nunca eso ha dicho lo no- contrario. no. Y Y de nunca hecho, ha dicho Pero eso. lo que dijo Rueda, en este caso, que dijo que hasta ya los jugadores... Ah, claro, pero yo creo que Falta la conversa. hay un tema yo no he conversado con él de eso, tampoco, pero hay un tema de que los jugadores viejos van a tener que tener ejemplos, son estos Valdivia y Paredes, que son jugadores que ahora te pueden rendir, pero ellos Claro. probablemente no lleguen a una Copa América, no lleguen a un Mundial. Pero por último, bueno, esos son los cracks, digamos, a esta altura que fueron madurando muy tardío, ¿no? Lo que es Valdivia y Paredes, como que, bueno, Paredes es fuera de los gustos de gol, es una máquina dentro a nivel nacional. Digamos, a nivel internacional todavía le falta mucho. Pero por ejemplo, el caso de Valdivia ha sido un referente mucho más y maduró mucho después. ¿cierto? Claro. Bocellur me trae una madurez distinta, más emocional, más ¿cómo se puede decir? De habilidades blandas también. Sí. Que les falta a los otros jugadores y eso da como otro tipo de liderazgo, ¿no? Sí, él tenía un tema de camarín que era bien importante. De hecho, no sé si se acuerdan cuando tuvieron el problema con los premios Sí, después sí, del Mundial de Brasil. Sí. Claro. Él era el que ofrecía como la opción más lógica, porque al final hubo un problema de que no querían darle premio a los que no habían jugado más de Sí. 6 partidos, Sí. una cosa así. O sea, yo lo que proponía y que al final se lo bancó Herrera nomás, que era hacerle Son según todos parte del partidos. equipo, son todos parte del equipo. Claro, y según partidos que hayas jugado. Si jugaste un partido ya son Oye, 200 lucas, pero claro, jugaste un oye, partido. Ignacio, me pasaron aquí un torpeo porque nos trajimos el libro porque ya va a decir cuándo lo vamos a hablar del lanzamos, libro. pero quiero adelantar ahí un poco la portada de lo que va a ser el libro. Esa es la portada de Bocellur por Ignacio primicia. Brizo. Esa es la primicia, la exclusiva que tenemos, ¿ya? Que la va a presentar. No tengo el libro porque obviamente es parte del lanzamiento, pero adelantamos un poco la portada. ¿Ahí estamos bien? Así. Antes de pasar al libro concretamente y que cuentes dónde va a ser estrenado, quiero saber cuál fue la opinión de Jan, si es que le preguntaste con respecto a Jadwe. A Jadwe, no. Y, No es parte del libro. no, o sea, hubo también hablo del problema de Jadwe, pero no le pregunté eso cuando conversamos. En primer lugar, tampoco, yo creo que si lo hubiera conversado no podría decirlo tampoco, porque igual Sí, que ahí. él conversamos hartas cosas y conversamos cosas que
que no podemos decirla porque fue off the record. No, No, dinos- claro, eso- o quizás está en el libro y tenemos que leer el libro. Obvio. Bueno, ¿cuándo entonces? Cuéntanos un poquito del libro, que la gente dónde lo puede ¿Cuándo- encontrar. cuándo y- sale? Claro. ¿Cuándo está disponible? El libro se lanza el martes 15, por la editorial Radio Universidad de Chile, y que queda en Miguel Claro 509. A las 19 horas se va a ofrecer también un vino de honor para los que quieran ir. Deme 10, deme 10 tomando agua. Oye, por favor. Me imagino que obviamente está invitado o lograste poder invitar a Jan. No sabemos que. Lo invité, Ya. pero decidió no asistir. Entonces, Bueno, me citó al juzgado ahora. no, pero yo me voy a acordar con él para ir al CDA a entregarle un libro. Excelente. Para que lo- Camilo atento y Camilo ha sido. Y bueno, van a haber redes sociales para el libro. Sí, estamos no solamente en las redes sociales de la U de Chile, sino también las propias, de otros medios. De hecho, la última noticia también lo hace, de Clinic también. Ah, buenísimo. Cooperativa, Red Gold, están interesados. Puente D. Muy bien, bueno, Bueno, pues Ustedes ya está aquí la también. primicia, así que, bueno, invitemos a la gente a leerlo, Así comprar. es. Volvamos a invitar a la gente y a comprar. que compre el libro. Entonces, el lanzamiento es el 15 de mayo, el martes, a las 19 horas en la Radio Universidad de Chile, que queda en Miguel Claro 509 en la comuna de Providencia. Y el libro se empezará a vender ahí y también se continuará vendiendo el resto que mientras queden copias. Y se seguirá vendiendo también en librería. Eso es lo único que no tengo claro. Y más o menos. Más o menos en la radio saldrá unos 7.000 pesos. Ah, bien, 900. bien. En librería es más caro. Ya, pero ellos se cortan la quiere cola. comprarlo a la. Porque en librería es más caro porque tienen que ganar también. pues. Sí, por Y supuesto. en la cuneta no compren. No compren en la cuneta. Exija el original. A pesar de que yo creo que de venderlo en cuneta es un sinónimo de éxito. También, sí, también. Se aparece. Significa que la gente lo quiere. Es un indicador Claro, paralelo. al lado de Stephen King y Baradit. Y Baradi, que es otra de todo. Ya, un bestseller. Oye, Ignacio, yo a título del equipo y todo te quiero felicitar porque eres muy joven como periodista y que te hayas lanzado en tu trabajo de título con un tremendo trabajo de escribir nada más ni nada menos que escribir un libro y más de un tremendo personaje importantísimo en nuestra selección, en nuestro deporte nacional. Así que felicitaciones y gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Ignacio. Bueno, ya lo sabe, ahí la pelota va dando vueltas. La pelota, eso, muy bien. Vamos al corte. Antes del corte vamos a recordar las redes sociales porque Gonzalo trae una gran sorpresa musical. ¿A quién? Sí, viene Paisano, nos acompaña con toda su música folk, ahí, bueno, latinoamericana. Así que ya lo saben. Y bueno, vamos a las redes sociales. ¿Cuál es la red social? Dame el Facebook. En el Facebook, Puente B Realizadores. Muy bien. Y, Espérate, vamos a seguir ok, va. poniendo. Dame el Twitter. @PuenteB Dame Instagram. El Instagram. Estoy volviendo loco acá. Sí, está bien. El director. Puente BTV, síganos en Instagram, compartan nuestros distintos programas y publicaciones. Y síganos en YouTube. Queremos más seguidores. Agradecemos a toda la gente que comenta en YouTube, que comenta en Facebook, que comenta en Instagram y que comenta por la calle, que nos dicen algo por ahí. Así que le agradecemos a todos. Vamos al corte que tiene toda la música chilena acá junto a Gonzalo y el Paisano. Vamos al corte. Bueno, acá estamos de vuelta
en Puente TV, aquí de los estudios de la Universidad de las Américas. Y ahora que nos acompaña en este bloque musical, estamos junto al cantautor Paisano. Bienvenido, Paisano. Bienvenido, muchas gracias, digo. Gracias por la Así invitación. te recibimos acá, ¿viste? ¿Qué pasó? Ya. Bienvenido, Paisano. Bueno, hemos visto tu trabajo y la verdad que es súper interesante. Y bueno, también es un honor tenerte acá. Y bueno, cuéntame un poco. Bueno, tú eres oriundo de La Ligua, ¿cierto? Vienes de allá. Así es, de la quinta región. La quinta región. Cuéntame, ¿cómo empieza esta afición por la música y después cómo empieza esta idea de ser cantautor o ya componer el camino del músico? Claro. La verdad es que mis viejos son músicos. Ellos, mi viejo es baterista, mi mamá es cantante, locutora radial también. Ah, mira. Entonces igual como que siempre los vi, siempre estuve metido más o menos en el rollo de andar girando, de estar en los escenarios, bajo, claro, mirando a mi vieja. Pero bueno, igual no tenía una afición desde ahí directa porque ellos hacían una cosa muy diferente, ¿no? Música como de campo, otro rollo. ¿Folclore? No, cumbias, rancheras, cosas bailables, boleros, guarachas, toda clase de cosas. Entonces, claro, yo en mi adolescencia, en las rebeldías de la adolescencia, escuchaba punk rock y me gustaban otras cosas. Y por ahí agarré la guitarra, a mí me regalaron una como a los 13 años y empecé a componer al tirón. Y siempre tuve como la gana un de rollo con hacer canciones. ya, Sí. ya tenían letras escritas. Siempre... Claro, hacíamos, tenía una banda de pura gente de primero medio. Sí, panqueta, absoluto. Y ahí nada, hacíamos 10 canciones por semana, nos aprendíamos 5. Llegamos a grabar 4 alguna vez. Típico. Bueno, y empezaste a componer entonces de adolescente. Claro, pero las canciones que ahora estoy, digamos, girando y rotando, todas tienen alrededor de 6, 5 años. Desde ahí que estoy trabajando directamente en el mundo de la música. Cuéntame, Paisano, yo sé que no es correcto, pero a veces para que entienda lo que nos están viendo, bajo tu criterio, ¿qué tipo de estilo o qué influencias tiene tu música? ¿Cómo podríamos catalogarlo si es nueva, no sé, no es nueva trova, pero tampoco... Claro. ¿Cómo podríamos hablar Mira, de tu música? ¿Cómo la explicas? Yo siempre lo enfoco desde esta perspectiva. Ya. Una cosa del género musical. Uno, qué sé yo, está el metal, uno sabe cómo suena el metal, uno sabe cómo suena tal vez el blues. Son géneros. Entonces, desde la perspectiva del género musical, es súper amplio porque hay boleros, hay cumbias, como le decía recién a los chicos, hay influencia del punk rock que escuché alguna vez, del ska, hay canciones muy lentas, baladas tal vez, entendibles así, canciones que son efectivamente trova tal vez, o que lo parecen. Pero sin embargo la gente, ya como hablando más allá del género, en la perspectiva social, la gente no entiende como trova, porque somos los cantautores que andamos con guitarra, a todos lados, entonces la gente dice, este loco es trovador. El trovador, claro, porque anda con la guitarra, el Claro, concepto, el concepto la imagen visual, claro, el claro. arquetipo. Pero efectivamente la trova es una cosa mucho más compleja y profunda que tiene que ver con los juglares, incluso que van a ir narrando historias de un lugar a otro. Tienen, no sé, uso de métrica. Yo en el fondo soy cancionista y no sé si soy un trovador, ¿sabes? Pero, la gente lo entiende así. Claro, pero también se asocia al trovador también con un tema de las letras en sí misma, como un tema no solamente reflexiva o poética también, sino también con un sentido social. ¿Qué hay de ese sentido social también en tus letras? ¿Hay algo que cuentas? ¿Qué relatas? Yo desde chico siempre tuve un rollo con la crítica social. Me acuerdo que una de las primeras cosas que escuché fue Los Prisioneros. Chico, una antología donde tenía como 8 años. Me gustaba, no entendía realmente lo que estaban hablando, pero me gustaba rockearla con un escobillón y qué sé yo, clásico. Y por ahí me gustó mucho, en algún momento empecé a entender, me gustó el rap después, como a los 10 o 11. Hay un exponente muy bueno que se llamaba Vico Sin. Vico Sin. Me gusta harto. Y después me metí al rollo del punk rock y siempre hubo como un denominador entre todo eso, la crítica social. Y claro, al final nunca se me fue, o sea, cuando empecé a hacer canciones era natural para mí que si yo tenía un reclamo o una visión, la iba a plasmar en una canción. Pues. Y las primeras eran todas así, o sea, canciones. ¿Cómo era?
terrible, igual, críticas poderosas. Ah, ya, sí, polémica. Sí, ya. eso de ponerme a hacer canciones de amor me salió de más viejo. Sí, bueno, cuando vas conociendo el amor también, la desilusión amorosa también, Es verdad, uno una va, emoción ¿cierto? Pero esto te lo pregunto porque, bueno, el título de tu primer trabajo es Revolución, en 2015. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ese trabajo y cómo fue esa experiencia? Yo he estado súper puesto con la camiseta, digamos, desde un inicio con la autogestión porque empecé trabajando en lugares ocupados, tocando para colectivos, gente que tenían, no sé, alguna causa social. Entonces, vi y aprendí de mis amigos que no había, en el fondo, nada mejor que ser dueño de su propio tiempo y de su propio trabajo. Entonces, cuando empecé a trabajar autogestionado. Y en una visceralidad profunda de querer trabajar autogestionado me fui a una isla, agarré unos equipos, absolutamente anárquico. Agarré un par de maletas, metí un home studio ahí con unos monitores, la interfaz, claro. Para la isla. Claro, me fui a la isla Santa María, que está acá cerca de Lota, al frente de Lota, de Concepción 1 hora y después 2 horas navegando hacia adentro. Y ahí hice ese disco, ahí lo grabé. Y fue una experiencia bien interesante, bien entretenida, porque estuve prácticamente solo, en una isla perdida en el Pacífico, haciendo la pega, pues siendo yo, aprendiendo a usar el computador, aprendiendo a usar los programas, haciendo todo eso. Muy diferente al segundo disco que grabé hace poco tiempo, que es Valiente, bastante, ¿no? Claro. Ese fue totalmente lo contrario. Ahí estuve asesorado por un equipo. Eso está fresquito ese. Sí, ese salió hace 2 meses. A Spotify salió en enero y ahora salió hace 2 meses a YouTube, liberado. Perfecto. Y ahora, hablaste de la autogestión. ¿Qué crees tú que es relevante la autogestión hoy en día para el músico nacional, o sea, chileno? ¿Es una herramienta totalmente viable o requiere per se el artista apoyo del Estado, apoyo de privado? ¿Se puede hacer desarrollando el músico de manera autogestionada? ¿Es una vía? Yo creo que es una vía, y una vía que nos ha abierto la puerta a hartas personas que no teníamos pito que tocar tal vez hace 15 años en la música nacional, ¿sabes? Yo recuerdo que siempre la música fue algo que estaba reservado para gente que pudiera pagarla igual, en el fondo. Quiero decir, si tú tenías una banda y querías sonar con tu banda, primero tenías que tener una equipación monstruosa, pagar por buenos videos, por buenos discos. Claro. Tenías que tener de base un capital monstruoso para poder hacer la música y además, como no te iba a ir bien de una, tenías que tener paciencia y estar preparado para estar 10 años remando contra la corriente. Entonces, efectivamente, eso más la concentración de los medios de comunicación, que no era como ahora el internet que fluye, la cosa así tan rápida. Claro, la escena está ahí mismo. Claro. Entonces, antes era muy difícil para alguien de una población, para alguien que no viniera de, no sé, que no tuviera las lucas para hacerlo, dedicarse a eso. Y la autogestión ¿es una necesidad o una alternativa? O sea, una necesidad o una opción también. Dependiendo de dónde se mire. Yo siento que es una opción si uno no quiere ser parte del sistema. Claro. El mercado. Ahora, yo creo que la autogestión en todos los ámbitos de la vida, en este minuto, es una cosa absolutamente necesaria. Sobre todo ahora que sabemos un poco cómo funcionan los privados y el Estado. Claro. A nivel, como digo, de todos los casos de corrupción que conocemos, todos los malos funcionamientos que existen. Entonces, yo creo que es súper necesario. Ahora, claro, uno en el oficio de... Yo igual llevo años resistiéndome a participar en un fondar o cualquier cosa de ese estilo. Pero a veces también son útiles. O sea... Claro, lo he estado pensando porque a la larga igual, no sé, pues, ahora estoy invitado a Colombia, España y México. Claro. Así súper invitado. Hay gente que me escribe, que me dice, ven aquí, hagamos esto, tengo un lugar, conozco un sitio, pero no sé, los pasajes son $1.000.000 de pesos, ¿cachai? Para ir y volver de España. Entonces, esa es una plata que uno ya, hacerla trabajando y todo... Claro. Ahora hablaste de que ahora tienes pensado viajar, ¿cierto? Pero tú viajaste ya, por ejemplo, a Europa. Claro. Cuéntame un poco esa experiencia, ¿por qué viajaste? ¿Qué hiciste allá? Hay un cantautor en España que se llama Muerdo, que por cierto va a venir ahora el 30 al Clan, al Club El Clan. Él me escribió el año 2015, efectivamente, porque había escuchado Te ando buscando, una canción, una cumbita que tengo,
que me dijo que le había gustado mucho, que le interesaba, que si yo alguna vez iba a Europa, le escribiera y él me iba a ayudar a conocer a gente, a establecer una ruta, a conocer lugares. Y yo tomé la mochila y me fui. No se diga más. Claro, un me gusta y me voy a España. Así que... ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué parte estuviste de...? Estuve principalmente en Madrid, viviendo en Lavapiés, que es como el barrio, digamos, bohemio y cosmopolita, donde hay tanto africanos como latinoamericanos. Estuve ahí un rato y después me pegué una buena gira por Valencia, Barcelona, estuve en Murcia también, en el sur. Este año estoy invitado a un festival en Andalucía. Así que hay harto que contar al respecto de eso, pero estuvo bonito. Me imagino. ¿O no? No, qué cosa no podré contar, que en el fondo hay muchas anécdotas interesantes de ese viaje. Po. Pero pensando ya, porque la verdad queremos escuchar. Y todo, bueno, todos los que van a ver este programa, que sale el martes, bueno, ya está viendo la gente. Para ir cerrando, ¿cuáles son tus proyectos ahora actualmente? Y si tienes ¿cuáles son tus próximos conciertos, tocatas, presentaciones? Mira, el último disco que saqué, estoy todavía cerrando ese proceso. Tengo que presentar el disco en vivo, que lo estamos haciendo con una banda, que tuvimos a un monstruoso profesional trabajando con nosotros, que es Barry Sage, un hombre que le hizo los discos a Rolling Stones, a Charly García, a un montón de gente, a los Pet Shop Boys, a La Oreja de Van Gogh, no sé, un hombre muy capo en su trabajo, que nos masterizó y nos hizo la producción la producción musical, digo, la producción como sonora, ¿sí? Técnica. Y con todo ese equipo queremos montar el espectáculo, sacarlo en vivo y por ahí yo creo que los vamos a estar haciendo a finales de junio, una cosa así. Bueno, me esperan bastantes giras y bastantes cosas. Estoy haciendo siempre una varieté que se llama La Carpa de los Guachos los miércoles en el barrio Yungay, donde hacemos micrófono abierto y traemos mucha gente también de otros lugares, así que entre todos esos proyectos me estoy dividiendo el tiempo. Bueno, ahora, para la gente que quiere contactarte, o sea, conocerte, o saber de ti un poco en las redes sociales, ¿tiene alguna que te puedan seguir? Mira, Paisano, tal cual. ¿En esa acá? Paisano, tal cual, ahí en Facebook. El fanpage Paisano, hay uno que está bloqueado hace mucho tiempo que se llama Paisano Compa Ernesto, por favor, no me sumen ahí. Es Paisano, solo Paisano, ahí está la página y ahí estoy siempre dando las noticias de los conciertos, las giras, las novedades. Buenísimo. Bueno, ahora nos vamos a la música, ¿no? Muy bien. ¿Qué temas vas a tocar? ¿Ya lo decidiste? Sé que le debo un bolero a uno de los chicos que me habían preguntado recién y bueno, el otro me lo voy a ir pensando ahí. Ya, ahí en el momento lo presenta ahí. Gracias. Ya, pues, muchas gracias. Ya, vamos pensando. Muchas gracias a todos. Bueno. Bueno, ya vieron a Paisano comiendo unas pizzas, bueno, ahí en Restobar Bahía, en Sací 2154. Pero bueno, los vamos a dejar con toda la música de Paisano. Somos tan diferentes como el agua, el aceite. Aunque no parecemos, diría el común de la gente. Cantamos, bailamos, brindamos calor, reímos, lloramos, nos damos amor. A veces la veo con todo el color, pero cuando habla recuerdo que somos tan diferentes, tenemos asuntos
pendiente. Nos hacemos lo loco cuando hay que hablar cosas candentes. Yo pienso que todo debiera cambiar y a ella le gusta, lo dejaría igual. Yo que ando cantándole a Venus y al sol y ella tan contenta en la casa, es que somos tan diferentes como el agua del aceite. Somos tan diferentes, vivimos a saltos cabrones. Siempre llega primero la rabia que las soluciones. Le damos la vuelta al mundo cada día con los pasos graves, mirada perdida. Financiamos guerras de siglos por cada momento que nos recordamos que somos tan diferentes que a veces descubro a mi mente como un salmón de antaño nadando contra la corriente. Me escurro en la sombra de la soledad, de calle, de arte, de experimentar. Me vuelvo más viejo y más loco también, intentando todo y no hay caso. Es que somos tan diferentes como el agua del aceite. Con la siguiente, ¿no? Esta es una canción de un trabajo anterior del Revolución, primer disco. Es un poco una crítica a la medición de la riqueza a través de los recursos materiales y no de la educación y otras cosas que siento que son más importantes a la hora de decir quién es pobre y quién es rico. La Juanita le sacó la chucha al Pablo porque no la paraba de wear, no le dio ni tiempo de abrocharse el zapato y le voló el diente de un
cercada, entre casas y nacerá. En un blog de piedra o de cartón, ya no vengáis con peinado de hueón y un papel municipal a decirme dónde estoy, que esta wea es pobreza. No te creo ni lo que rezas. Sal de mi pobla, por favor. Pablo corre con la prisa guiando sus pasos a la casa de Juanita a denunciar que el papá que tiene ahora le está pegando a su mamá por no querer cocinar, pero ya tiene a otro preso. Se tienen que hacer los lesos. No vaya a ser que falte pa'l pan. Ya no vengáis con peinado de hueón y un papel municipal a decirme dónde estoy, que esta wea es pobreza. No te creo ni lo que rezas. Sal de mi pobla, mierda. Sal de mi pobla, por favor. La Juanita le sacó la chucha, la Juanita le sacó la chucha, la Juanita le sacó la chucha, la Juanita le sacó la chucha al Pablo.